acá en la pista donde se están llevando a cabo los juzgamientos. Hay un impasse, la gente está almorzando y aprovechamos el momento para hablar con el doctor Beto Leal, médico veterinario, presidente de la Sociedad Rural de Virasoro Corrientes, a quien es un gusto saludar y a quien le vamos a preguntar detalles muy específicos del Brahman, de todo lo que son los índicos en esta región que es zona índica y de cruces. Para los pampeanos, acostumbrados a los británicos y a los continentales, les suena poco familiar el Brahman puro y las características del Brahman y fundamentalmente las diferencias, lo que hace que un Brahman sea distinto de los británicos y continentales y por qué se adaptan tanto a estas regiones. Aprovechamos, saludamos a Beto Leal y le pedimos por favor que nos explique un poco todas estas características. Beto, muchas gracias por estar en Cabañas Bovinas, un gusto. Y bueno, ya escuchaste lo que quiero que nos digas. Bueno, no, el agradecido soy yo y la verdad que sí, que me gustó la introducción que hiciste, ¿no es cierto? Yo creo que gracias al Brahman hoy tenemos una ganadería floreciente acá en el norte de nuestro país, ¿no es cierto? Creo que es fundamental el trabajo que hizo el Brahman en esta zona, ¿no es cierto? Con la rusticidad, estos campos, nuestra zona es muy difícil, hace mucho calor, tenemos campos muy duros y el Brahman hizo posible, digamos, que se pueda hacer ganadería con éxito en esta zona. Vamos a empezar a explicar un Brahman entonces. Empezamos por la cabeza, ¿no es cierto? Necesitamos una cabeza en los machos, por ejemplo, de aspecto bien masculino, ¿no es cierto? Unas orejas grandes. El morro tiene que ser bien negro. El morro es la nariz, la parte negra, digamos, donde están los orificios nasales, ¿no es cierto? Tiene que ser lo más negra posible, ¿no es cierto? Bueno, después siguiendo con un cogote bien fuerte, en las hembras es un poco más suave. La jiba, es muy importante la jiba, tiene que tener una muy buena jiba y viene en la cruz del animal. Yendo hacia atrás, digamos, la línea superior, digamos, lo más balanceada posible, un buen costillar, muy buena profundidad, buenos miembros tanto anteriores como posteriores. Se busca un animal de buena osamenta, digamos, de buena estructura ósea, como el animal que estamos viendo. El prepucio de este animal es casi perfecto, diría. Los testículos, se ven un toro con muy buenos testículos. Estos testículos, si son pigmentados, es mucho mejor para nuestra zona, ¿no es cierto? Lo mismo las pezuñas, tienen que ser bien negras también. Tenemos animales de color blanco, un poco hoscos, sobre todo en la parte de la jiba. Cuanto más negro se torna esta parte de la jiba, ¿no es cierto?, denotan mayor masculinidad. Tiene que ser un animal, por las extensiones que recorren en esta zona, de muy buenos aplomos y muy buena capacidad de desplazamiento. Muy buena capacidad de desplazamiento. Eso es fundamental porque son animales que son muy caminadores. Entonces, sí o sí, es fundamental que tengan muy buenos aplomos. Hay un viejo cuento que nos atrevemos a mencionar, lo que es el tema de que tiene que perseguir a las hembras
Y las hembras a veces son coquetas y dicen aquí no, más allá, vayamos para acá, abajo de aquel árbol, a la quebrada. Y si el animal no está en condiciones de caminar, se cansa pronto y desiste. Sí, sí, eso es fundamental y ya te digo, es un animal muy, muy caminador, tanto las hembras como los machos. Y te digo que cuando hace calor acá tenemos 40, 45 grados a la sombra, o sea que deben ser resistentes. Doctor, otra pregunta. Siempre en los juzgamientos, en el caso de todas las razas, pero Sí. en el Brahman se hace mucho énfasis en la estructura del tren posterior y que no sea pateposte. Y mucha gente se pregunta por qué. Justamente era lo que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Que tiene que tener un muy buen desplazamiento y un muy buen arco ese garrón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el gran peso de estos animales, si es un garrón parado, ¿no es cierto? Es mucho más fuerte el golpe sobre los huesos y a un corto plazo, digamos, ese animal se va a resentir y va a llegar un momento que va a dejar Le produce dolor y saltar, va a dejar de saltar, exactamente. Hay otros detalles que me gustaría que la gente conociera. El tema poderosísimo de la adaptabilidad de estos animales al trópico, a los climas tropicales. Y es su poderoso sistema de refrigeración. Sí. Me gustaría poder hablar del tema de la gorla, Sí. de las glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera, que hacen la diferencia con los británicos y continentales. Exactamente. De hecho, tienen una piel mucho más suelta que los europeos, ¿no es cierto? Y tienen unas glándulas sudoríparas más abundantes y trabajan a full constantemente. De hecho, cuando uno acaricia un Brahman, es como que se te queda pegado en la palma de las manos una grasitud. Eso también tiene un muy buen efecto para los ectoparásitos, que acá tenemos y mucho. Eso favorece mucho la resistencia a este tipo de ectoparásito. Acá tenemos ura, tenemos garrapata, mosca de los cuernos y sí o sí necesitamos esa grasa y esa piel suelta que tiene el Brahman, ¿no? O sea que esa movilidad de la piel le sirve para ahuyentar los parásitos. Totalmente, y también para que no se adhiera fácilmente tanto las moscas, los tábanos, la garrapata, ¿no? Correcto. Respecto del sistema de refrigeración de la gorla y los vasos sanguíneos de las orejas. Sí, por eso decíamos que las orejas son bien amplias, ¿no es cierto? Tienen, si vos notás, ves a flor de piel, digamos, ves todos los vasos sanguíneos, que eso hace que se refrigere mucho más cuando hace calor. Funcionan, digamos, como un radiador, una serpentina. Lo mismo ocurre en el escroto, en los testículos, ¿no es cierto? Cuando hace frío, esto se retrae totalmente lo llevan a los testículos hacia el cuerpo, ¿no es cierto? Lo mantienen a la temperatura del organismo. Y cuando hace calor, lo bajan, digamos, y hace que el testículo se mantenga siempre a una temperatura más estable, ¿no es cierto? Correcto. ¿Alguna otra característica que quieras mencionar? Su capacidad carnicera. Bueno, sabemos lo de convertir un esparto sí, de escoba en carne y leche. Exactamente. Primeramente, teníamos unos toros Brahman bastante grandes y de poca masa muscular. Hoy por hoy lo que se está buscando es un animal mediano, con mucha masa muscular, bien profundos. Ha cambiado mucho el Brahman en este último tiempo y creo que no tiene nada que envidiar a las cruzas, ¿no es cierto? Tanto Brangus como Braford. Se creció mucho en eso, en la fertilidad también. Y como te decía, el frame se bajó mucho, hay muy buena profundidad, muy buen arco de costilla y tienen mucha carne, ¿no es cierto? Los Brahman de ahora. Me gustaría
hacer una descripción de los cuartos posteriores, tema calzón, isquiones, características propias de la raza que juegan un papel importante en la selección. En la selección lo que vamos a ver primero, arriba, ¿no es cierto?, es el largo del lomo, después siguiendo hacia la base de la cola, que tenga una buena implantación de cola, y siguiendo hacia abajo, ¿no es cierto?, toda la masa de los cuartos posteriores tienen que bajar, cuanto más baja hacia los garrones, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de decir que es un animal muy carnicero, ¿no es cierto? Un calzón más... Cuanto más calzón tenga, digamos, es como que es beneficioso, ¿no es cierto? Y es lo que se está buscando hoy por hoy. Sobre todo lo que sea correspondiente al tren posterior. Correcto, los famosos cortes pistola. Son los famosos cortes pistola, que son obviamente los cortes de mayor valor también, ¿no? Correcto. Doctor, a ojos de veterinario y especializado en estas razas índicas y sus cruzas, ¿qué proyección o qué visión futura para la región, hablando tanto de Brahman, Brangus y Braford? Bueno, yo creo que la ganadería se está desplazando hacia el norte de nuestro país, ¿no es cierto? Y va a seguir, vamos a seguir con la raza Brahman pura, así como tal cual, y los cruzamientos, tanto Brangus como Braford, que de hecho estos últimos años han crecido muchísimo, ¿no es cierto? Lo mismo, yo creo que la ganadería vino al norte para quedarse. Son lugares muy duros para hacer agricultura y lo que anda acá es la ganadería, o sea que creo que no tenemos techo todavía, tenemos mucho para crecer. Todavía hay campos muy grandes y falta de apotreramiento, o sea que falta desarrollar un montón todavía en este norte grande que tenemos y tenemos un gran porvenir por delante todavía, ¿no? En este caso, como hablábamos propiamente del Brahman, la capacidad, la rusticidad y todo el aporte que hace esta raza índica como raza cruzante para el norte argentino. Indudablemente, creo que sin el cruzamiento del Brahman, te diría que es imposible hacer ganadería en este norte. Hoy por hoy, si no tenés mínimo un 20-25% de sangre índica en nuestros rodeos, es prácticamente imposible hacer ganadería. Bueno, es un término muy justo para la región, muy claro, más que justo. Sí, yo creo que es fundamental y no nos tenemos que pasar de ahí tampoco porque, ya te digo, empezás a disminuir en capacidad productiva tanto la parte reproductiva como carnicera, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí necesitas tener ese porcentaje de sangre índica. Bueno, doctor, un gusto escuchar estas explicaciones, muchísimas gracias. Sabe que está invitado para Cabañas Bovinas con las puertas abiertas cuando guste, para todo lo que quiera transmitir a través de nuestra señal, con todo lo que implican las razas en las que hablamos hoy. Indudablemente es la raza por excelencia. Hablábamos del descuido que ha tenido durante muchos años por la no necesidad ante el avance de las otras razas británicas o europeas en general. En este caso es importante poderles contar, espero que les haya quedado claro los conceptos del doctor respecto de las cualidades y las características que diferencian a esta raza de otras y por qué su importancia vital en territorios como el Chaco, Corrientes, todo el norte argentino. Para Cabañas Bovinas, como siempre, un gusto poder compartir estos momentos con todos ustedes. Espero sigan acompañándonos y seguimos con más notas desde acá, desde la Sociedad Rural del Chaco en Resistencia. Muchas gracias.